Muy buenos días, vamos a dar inicio a este primer webinar. Sean bienvenidas y bienvenidos por parte del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la Organización de los Estados Americanos a este diálogo interamericano sobre datos abiertos que facilitamos en un ciclo de webinars el día de hoy en celebración del Día Internacional de los Datos Abiertos en el 2018. Este primer webinar estará dedicado a dialogar acerca de políticas de datos abiertos a la luz de los casos de Guatemala y República Dominicana y el contexto que ofrece la Carta Internacional de Datos Abiertos para estas políticas. También les invitamos a seguir los dos webinars que siguen después de este, a la 1 p.m. y 3:30 p.m. de Washington, D.C., donde estaremos dialogando en materia de ecosistemas y uso de datos abiertos y datos abiertos para combatir la corrupción. Gracias por su respuesta y participación en esta actividad que se imparte en el marco de la Escuela de Gobierno de la OEA y de la iniciativa latinoamericana por los datos abiertos ILDA, con el apoyo que brinda el IDRC de Canadá. Hoy contamos con participantes inscritos de 16 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Estados Unidos y Venezuela. Muy seguramente algunos de ellos se estarán integrando a medida inicia este webinar, y si he nombrado algún país que está en plataforma y si no he nombrado algún país de los que está en plataforma, igual siéntanse bienvenidos. Muchas gracias por participar. Mi nombre es Mike Mora, soy especialista del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la Organización de los Estados Americanos y desde la OEA conduzco las actividades de gobierno digital, gobierno abierto en datos abiertos, entre otros. En la próxima hora y media estaremos conversando con la organización de la Carta Internacional de Datos Abiertos, el gobierno de Guatemala y República Dominicana. En este caso me acompaña personalmente el viceministro Gabriel Juárez de Guatemala para este webinar, y estaremos discutiendo acerca de las experiencias en la generación de políticas de datos abiertos, para cerrar con una reflexión por parte de Hilda y luego entrar a un proceso de conversatorio y diálogo. Nos acompañan presentadores top, debo decirlo, para este webinar, lo cual augura un muy buen conversatorio por la Carta Internacional de Datos Abiertos. Nos acompaña Ania Calderón, su directora ejecutiva. Por parte de Guatemala, como lo mencionaba el viceministro Gabriel Juárez, cuarto viceministro del Ministerio de Gobernación. Y por parte de República Dominicana nos acompaña desde República Dominicana el director ejecutivo de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, el señor Jaime Marizán. Muchas gracias. Finalmente, la comentarista de esta sesión será la experta en políticas de datos abiertos de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, Silvana Fumega, Argentina, pero quien se encuentra en este webinario desde Brasil. Voy a tener la oportunidad de presentarles a cada uno más adelante con más detenimiento. A los cuatro, muchas gracias. Nos alegra poder tenerles a ustedes en este webinar, con lo cual no me queda duda que el conocimiento que emanará de esta sesión será muy constructivo para el emprendimiento de procesos similares de políticas de gobierno abierto en otras latitudes de la región. Sin más, me permito dar una serie de instrucciones y proseguimos con la primera intervención. La primera instrucción es que las intervenciones de este webinario se harán de corrido, una detrás de la otra. No tendremos una sesión de pregunta al terminar cada una de las exposiciones, y al final habrá una sesión que la experta Silvana Fumega estará, en la cual estará comentando acerca de las experiencias que se han expuesto, seguida por la sesión de preguntas y respuestas. La segunda instrucción es que le solicitamos a los participantes escribir sus preguntas a lo largo del chat, a lo largo de la presentación, de las presentaciones. No esperen hasta el final para hacer sus preguntas, pueden entrar a cualquier momento en el chat, en la herramienta que ven en la parte inferior derecha de la pantalla, dejar sus preguntas. Por favor, escriban su nombre, el país en el que se encuentran y la institución que representan con su pregunta. Eso nos ayudará a orientarla, y de todas formas vamos a tener documentadas estas preguntas en caso que no tengamos el tiempo suficiente para poder abordarlas. Así que dejen sus preguntas en la herramienta chat en cualquier momento y se estarán respondiendo de esta forma.
El video y las presentaciones, que es la tercera instrucción de este webinar, serán distribuidos a todos ustedes, así como la información complementaria que esperamos sea de apoyo en sus propios procesos de generación de políticas de datos, tanto a nivel nacional como a nivel de gobierno subnacionales. Creo que eso es todo para la introducción. Para mí es un gusto poder estar abriendo este ciclo de webinars del Día Internacional de los Datos Abiertos con una temática fundamental, habilitadora de los datos abiertos en los países. Sin políticas de datos abiertos, por más que tengamos portales, por más que tengamos muy buenas iniciativas, va a ser un poco más complicado poder articular y sacarle el provecho completo que esperamos a los datos abiertos. Las políticas de datos abiertos ciertamente son habilitadoras de esos marcos, tanto normativos como estratégicos y técnicos para la implementación de los datos abiertos. Así que iniciar el ciclo y el día de celebración de datos abiertos a nivel internacional con esta temática es muy importante. A la luz y como a manera introductoria, sí mencionar que tanto Guatemala como República Dominicana se encuentran en este preciso momento en sus procesos de generación de política de datos abiertos, lo cual es para nosotros una muy buena antesala de esta discusión que vamos a tener, porque si alguien está viviendo en este momento en la región ese proceso de generación de políticas son ellos, y estas son las autoridades, tanto el viceministro Juárez como el director ejecutivo en República Dominicana, Marizán, son las autoridades que están trabajando en la coordinación de estos procesos en sus países. Eso por un lado. Y por otro, por supuesto, la Carta Internacional de Datos Abiertos nos ha ofrecido con su incepción una serie de principios sobre los cuales estas políticas se arraigan. Y con Silvana Fumega e Hilda, y desde aquí, desde el Departamento para la Gestión Pública Efectiva, hemos tenido la oportunidad también de acompañar estos procesos, asistir a estos procesos de generación de políticas de datos abiertos. Lo estamos haciendo tanto en Guatemala como en República Dominicana en este momento, pero con éxito también en una fase inicial de lo que yo considero la primera generación de políticas de datos abiertos de la región, con Perú, El Salvador y Costa Rica, también con Hilda, como lo mencionaba, en el 2015, 2016, 2017. Digo satisfactoriamente porque tanto Perú como Costa Rica salieron avante con su Estrategia Nacional y Política de Datos Abiertos, respectivamente, y eso ha sido fundamental para continuar arraigando estos procesos de generación de políticas de datos abiertos, ciertamente basados en principios de la Carta Internacional de Datos Abiertos. El Salvador está allí también, a puertas de terminar ese proceso, y es una experiencia muy rica la que ha vivido la región en generación de políticas de datos abiertos. Sin más, yo quisiera entonces poder darle la palabra a la primera presentadora, y la primera presentadora para este webinar es Ania Calderón, directora ejecutiva del Open Data Charter, de la Organización de la Carta Internacional de Datos Abiertos, a quien pedimos encienda su cámara en este momento, y ella es, como directora de la Carta Internacional de Datos Abiertos, promueve la colaboración entre gobiernos y grupos expertos para la apertura de datos, basados en la adopción de los principios de datos abiertos, seis principios que con toda certeza muy seguramente Ania nos estará explicando. Ania fue directora general de la Estrategia Digital Nacional de México, desde donde impulsó políticas presidenciales de datos abiertos en ese país en su rol. Desde allí la conocí. Trabajó también fortaleciendo los compromisos de datos abiertos a nivel global con su involucramiento en el G20, y muy seguramente también nos hablará de esa experiencia tan rica que fue de parte de México en estos procesos globales. Y Ania actualmente hace parte del comité de la organización sin ánimo de lucro de Global Integrity y tiene un grado de maestría en Administración Pública de Columbia University. Ania, es un gusto tenerte aquí y contar con tu experiencia en este webinar de políticas de datos abiertos, ciertamente un ancla importante
para estos procesos regionales. Así que adelante, Ana. Muchas gracias, Mike, por la introducción. El gusto es mío de estar aquí arrancando las celebraciones en el marco del Día Internacional de Datos Abiertos este año. Me parece que hay una presentación por ahí que se está cargando para poder comenzar con mi intervención. Creo que está al final. Un segundo. Listo. Pues para comenzar, me parece importante de establecer por qué son importantes y por qué han tenido tanto interés y crecimiento en los últimos años este movimiento de datos abiertos. Y me parece que esta idea de que los datos abiertos mejorarán la vida de los ciudadanos se basa en algunas premisas fundamentales. El primero es que ayudan a que el gobierno utilice la evidencia para mejorar sus resultados. Es decir, los funcionarios públicos y los políticos están preocupados por la evidencia del impacto que están teniendo sus programas, y esta es una herramienta que les ayuda a entender esto mejor. El segundo es que el gobierno responde mejor a la presión externa, ya sean periodistas, organizaciones de sociedad civil o miembros de ciudadanos, y ayudan a rendir mejores cuentas. Y el último, y me parece el más importante, es que el gobierno con este insumo puede colaborar con actores externos para diseñar mejores respuestas a los retos que enfrentan. Ahora, a raíz de estas premisas, para poder realizar esta visión, en 2015 se juntaron una serie de gobiernos y organizaciones expertas para acordar cuáles serían los principios globales sobre cómo los gobiernos publican la información que generan, que nos ayudarían a alcanzar esta visión de que los datos abiertos van a mejorar la vida de los ciudadanos, que la apertura de datos ayuda al buen gobierno. A la fecha hay más de 90 gobiernos y organizaciones que se han sumado a estos principios, y hoy sirve, como bien lo decía Mike, un marco de referencia para el diseño e implementación de políticas de datos abiertos. Como ven, la región de las Américas es de las más activas, pero incluso estos principios están influyendo en gobiernos que aún no adoptan la carta, pero que ya están implementando, integrando estos principios dentro de sus marcos legales, como es el caso, por ejemplo, de Alemania. Desde su creación, estos principios que están viendo en la pantalla, principalmente que los datos sean abiertos por defecto, que sean oportunos y interoperables, se acordó que se crearían con una visión de poderse repasar en el tiempo para garantizar que se mantengan a la vanguardia, que podamos incluir el aprendizaje que se está generando en campo, cómo los gobiernos que adoptan la carta están experimentando oportunidades o retos en torno a la implementación de estos principios, pero también para incorporar los avances tecnológicos que, como sabemos, en gran medida muchas veces avanzan a ritmos mucho más acelerados de lo que lo hacen los cambios en la política pública. Y pues hoy ha llegado ese tiempo. Después de 3 años, donde el sector ya está madurando, estamos aprendiendo qué funciona y qué no. Y por eso hoy, el día de hoy, la Carta de Datos Abiertos, en el marco del Día Internacional de Datos Abiertos, estamos publicando una especie de manifiesto sobre el futuro de los datos abiertos. Y dentro de este proceso para refrescar estos principios, buscamos que ayudar a incorporar estos aprendizajes para cerrar la brecha de impacto que se ha identificado en el sector. ¿Y a qué me refiero con esto? Es decir, la premisa de que abrir datos por sí mismo iba a resultar en grandes cambios no ha sido realizada. Me parece que en su inicio fue importante para posicionar el tema en el mapa, para tener el apoyo político de alto nivel que ayuda a realizar estas políticas. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que hay muchos factores que se requieren para que los datos transiten
a generar respuestas. Esta idea de apertura por defecto, los gobiernos se conviertan en abiertos por defecto, el primero de los principios de la Carta de Datos Abiertos, es una idea muy ambiciosa y potencialmente revolucionaria sobre cómo funciona el gobierno. Pero toma tiempo de realizar y hay una serie de factores habilitadores que ayudan a que los datos puedan transitar hacia el impacto. Como lo ven aquí en la pantalla, desde su producción, cómo se comparten, procesan, existen las capacidades de procesamiento dentro del gobierno y también con actores externos. Y estas acciones, este uso de datos deriva en acciones que por lo tanto también existen mecanismos de respuesta dentro del gobierno que ayudan a generar un cambio en una política pública o mejora de un servicio. Y para poder arrancar este proceso que mencionaba anteriormente sobre la actualización de los principios, hemos utilizado este marco, pero también mucho de lo que hemos recogido de la red de los miembros de la Carta de Datos Abiertos y identificamos 4 áreas temáticas que pensamos que son fundamentales para que estas políticas de datos abiertos puedan llegar a tener impacto. Uno es publicar con propósito. Si bien la ambición es convertir a los gobiernos en que abran sus datos por defecto, se debe de priorizar qué abrir en base a datos que puedan llegar a integrarse en la solución, en la generación de soluciones de retos de política pública. Es decir, ir más allá de esta idea de que publican y vendrán a una de publicar con propósito. La implementación de estas políticas debe involucrar sobre todo a quienes tienen el mandato y la credibilidad dentro del gobierno para poder tomar estos cambios en materia de política pública, pero también expertos sectoriales y otros actores de sociedad civil y el sector público que están utilizando los datos para mejorar los retos a los que se enfrentan. El segundo es mayor alineación con la privacidad y protección. Tenemos que renovar esta idea de apertura y su relación con las preocupaciones que hoy existen en materia de nuevas tecnologías sobre la privacidad y protección de datos. Esto también debe de incluir un enfoque sobre cómo el gobierno maneja la anonimación de datos, pero también cómo se relaciona con los datos que el sector privado maneja, que muchas veces son muy útiles para avanzar retos dentro de la esfera pública. Y por último, una conversación sobre el costo-beneficio que implica la captura, manejo, procesamiento y publicación de datos. No es gratuito, pero que vale la pena. En tercer lugar, estamos viendo la necesidad de integrar este principio fundamental de apertura por defecto a cómo construimos las infraestructuras de datos más amplias. Es decir, respaldar todo el espectro de datos que genera el gobierno. No todos llegan a ser públicos, sin embargo, la premisa de apertura tiene que existir desde el inicio. Esa presunción de apertura en la forma en que se recopila y se llegan a publicar los datos y los estándares que rigen su mantenimiento. Y por último, algo que vimos en un reporte alrededor de un análisis con funcionarios públicos que estaban experimentando cambios dentro de su administración, es que estas políticas se tienen que institucionalizar como parte de reformas más amplias a través del gobierno que puedan ayudar a sostenerlas. Y la última es una noción de nuevas tecnologías que se están generando, que están incorporándose cada vez más a cómo se está transformando la vida pública y privada a través del uso de inteligencia artificial. Vemos una necesidad de insertar una conversación de apertura
dentro de estos sistemas para poder entender qué está alimentando estos algoritmos que están tomando decisiones críticas que afectan nuestra vida todos los días, pero que su uso pueda apoyar resultados justos y equitativos. Y para eso deben de ser abiertos por defecto. Los próximos pasos para actualizar los principios de la Carta de Datos Abiertos en base a estos nuevos aprendizajes, pero incluso estamos abiertos a escuchar qué retos y oportunidades están identificando los gobiernos que implementan políticas de datos abiertos para poder integrarlos a una visión de vanguardia sobre el estándar más alto en materia de datos abiertos, que es la Carta Internacional de Datos Abiertos. Si quieren ser parte de este proceso, los invito a que se sumen al grupo de trabajo de implementación de la Carta de Datos Abiertos, que va a estar llevando un proceso abierto para integrar las propuestas dentro de esta reestructura, de este proceso de actualización, y esperamos poder contar con toda su participación. Muchísimas gracias. Ania, muchísimas gracias por tu presentación. Definitivamente la Carta Internacional de Datos Abiertos es mucho más que principios y tiene un aparato importante para apoyar en la implementación precisamente de estos principios a la luz de la adopción de la Carta. Así que muchas gracias por tu presentación, lo cual nos deja el mejor clima y la mejor base para poder seguir construyendo sobre este debate que tenemos hoy en materia de generación de políticas de datos abiertos. Fundamental que las políticas de datos abiertos en los países conecte con agendas nacionales, ya sea de sector, en temas de salud, educación o otros, y que hagan parte de agendas macro del país. Hoy por hoy, hablar de datos abiertos debe ser no acerca de cómo hacer la apertura, que es fundamental, por supuesto, para poder hacer una buena apertura, sino cómo logra incidir esa apertura en la vida de los ciudadanos, en la vida de las políticas públicas de los países. Así que para eso estamos aquí conversando sobre esto. Yo quisiera ya pasar a la segunda presentación. Muchas gracias a quienes se han sumado a este webinar y quienes van dejando su información en el chat y las preguntas. Les agradecemos. Vamos a pasar a la segunda presentación que tenemos a cargo del señor viceministro Gabriel Juárez. Para esto, yo quisiera presentarle el señor Juárez. Se desempeña actualmente como viceministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Ministerio de Gobernación de Guatemala, como cuarto viceministro de Gobernación. Muchas gracias, viceministro, por estar aquí, coyunturalmente acompañarnos en persona en este panel, con otros temas importantes que le traen a usted aquí a la organización, como es el propio tema de ciberseguridad, que de hecho no debe estar desconectado, por supuesto, de estos temas importantes de apertura gubernamental. La seguridad es definitivamente indispensable para estos procesos. El viceministro Juárez ha liderado proyectos estratégicos relacionados, entre otros, con el establecimiento de ciberseguridad nacional y de datos en el país. Cuenta con extensa experiencia y conocimiento en tecnologías de la información, con un enfoque y especialización en seguridad de la información y desarrollo y estrategia de seguridad nacional. Anteriormente se desempeñó como director de monitoreo y comunicaciones en el Consejo Nacional de Seguridad durante 6 años, con una gran trayectoria, donde coordinó la implementación de infraestructura tecnológica, incluido el diseño de plataformas de análisis de información, y también colaboró en la formulación de políticas públicas y estrategias relacionadas con la seguridad nacional. Actualmente, el viceministro Juárez es candidato a doctorado por el Programa de Estudios Estratégicos de Seguridad en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchas gracias por su compañía. Yo le voy a invitar que se posicione aquí para poder hacer su presentación y la pueda ir igualmente pasando a través de esta plataforma.
Bueno, buenos días, Mike. Realmente es un gusto y un honor para mi persona, pues no solo compartir este webinar con tan noble institución, sino también pues poder estar también físicamente aquí atendiendo otras actividades, a pesar que el clima sea complicado en este día, pero estamos aquí, aunque llueva, trueno, relampaguee, dicen en Guatemala. Entonces realmente es un gusto poder tratar estos temas a nivel internacional. Bien lo hablabas, estamos trabajando a lo largo de esta semana temas de ciberseguridad a nivel regional, dando esas medidas para poder construir confianza entre nuestros países y poder determinar esas primeras o las siguientes líneas de acción que cada país debe tomar a nivel político y a nivel estratégico para poder formalizar lo que es la ciberseguridad, no solo de cada uno de nuestros países, sino a nivel regional. Quiero aprovechar también pues, para mandar un saludo a Guatemala, que veo que hay varios que están escuchándonos en vivo. Un saludo a Zaira Mejía, pues, que es nuestro punto de contacto de Alianza para el Gobierno Abierto, que está ahí conectada y su equipo técnico. Veo también que está gente del INAP, que les mando un saludo. Ministerio de Gobernación, por supuesto, Eric Reyes y todo el equipo técnico que nos está apoyando. Y muy importante a gente de Congreso, que voy a hacer mención de muchas cosas, de las cuales pues necesitamos trabajar de la mano, no solo desde la parte ejecutiva, sino también legislativa, que es crucial para que estos temas avancen y sobre todo que institucionalizado el tema y se pueda seguir trabajando, no importando pues, la administración que esté, ¿verdad? Entonces, quiero iniciar la presentación hablando un poco sobre la iniciativa de gobierno abierto, que es básicamente el por qué se está construyendo una política nacional de datos abiertos. Cuando hablamos de gobierno abierto, pues es prácticamente una filosofía o una cultura de la gestión pública, la cual promueve la transparencia, promueve la participación y promueve la colaboración ciudadana. Es de ahí donde partimos, pues, y el gobierno de Guatemala, a partir del 2011, a través de la creación de la Alianza para Gobierno Abierto, que es donde yo podría considerar se empieza a institucionalizar el tema, a través de la conformación de esta alianza, y pues con la adición de varios países a esta iniciativa, se empiezan a conformar distintos planes de acción, planes que conllevan o tardan 2 años y pues que significan varios compromisos de los cuales varias instituciones de gobierno pues son responsables. Y es un enfoque multidimensional, es un enfoque multisectorial y realmente pues es importante porque es, como bien decía Áñez, es el enfoque que se le tiene que dar a este tema. Nosotros, como país, en Guatemala, nos encontramos terminando el tercer plan de acción, el cual termina a mediados de este año, en donde tenemos más de 20 compromisos, en donde no solo son instituciones públicas las que están comprometidas, sino también organizaciones de sociedad civil, lo cual pues ha sido muy importante y ha permitido esa apertura para lograr unificar esfuerzos en este tema. Como mencioné pues al principio, nuestro punto de contacto, que es Sara Mejía, ha llevado este tema desde hace varios años ya y se ha hecho un buen proceso. Tengo entendido que este plan de acción es el que mejor cumplimiento ha tenido de todos los que hemos sido parte. Y eso pues realmente aparte que nos da mucha satisfacción, da un mensaje muy fuerte que el país está comprometido a tratar el tema de la transparencia, a la lucha contra la corrupción, que es uno de los ejes principales del gobierno de Guatemala y del presidente Morales, el poder pues, solidificar y institucionalizar el tema de la transparencia y el combate contra la corrupción. Como decía, pues se conformó este tercer plan de acción, del cual pues tiene distintos ejes. Yo me voy a enfocar en el quinto eje, que es el eje de innovación tecnológica, debido pues que es aquí donde se establecen 2 compromisos. Uno de ellos es crear e implementar la Política Nacional de Datos Abiertos y otro es crear e implementar también un portal único de datos abiertos. Entonces,
Estos dos compromisos los asumió como responsables la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Gobernación. Las dos instituciones estamos comprometidos a llevar a cabo estos dos compromisos. La Secretaría de Ciencia y Tecnología, o CENACYT, pues ellos se están enfocando en lo que es la creación del portal único de datos abiertos, que voy a hablar un poco más adelante. Y nosotros como Ministerio de Gobernación, y obviamente pues con el apoyo de todas las partes interesadas, estamos trabajando en la Política Nacional de Datos Abiertos. Voy a hablar un poco pues de las actividades y del proceso que ha conllevado realizar esta política, porque creo que es importante y es parte pues de los objetivos de este webinar, el poder contar o poder relatar cuáles han sido los retos, cuáles han sido los objetivos y cuáles han sido las cosas buenas que hemos logrado obtener y logrado aprender con este proceso, y para que otros países que están en el mismo pues se puedan sumar y puedan utilizar estas lecciones aprendidas a mejorar sus procesos. Empezamos pues en el 2016, alrededor de octubre, en donde se inicia pues un proceso de investigación y de recopilación del material de apoyo sobre los convenios y los tratados que existían internacionalmente para poder crear, sí, todavía no tengas, para poder generar ese marco referencial que obviamente pues es la base para nuestra política nacional de datos abiertos. Luego pues en el 2017, en enero y en febrero pues empiezan las discusiones ya más a nivel pues teórico y conceptuales para discutir la metodología que se iba a utilizar en cuanto a la creación de la Política Nacional de Datos Abiertos. Esto se presenta a la Mesa Interinstitucional de Innovación Tecnológica en marzo, y luego pues gracias al apoyo también de OEA, que eso pues en cada oportunidad que tengo lo menciono y lo platicábamos ayer con Mike, el señor secretario de este Departamento de Gestión Pública Efectiva, que parte de la metodología que ha sido clave para nuestro proceso, y es aquí donde yo me quiero detener un poco, porque creo que es uno de los más grandes éxitos que tuvimos en este proceso, es el incluir al sector de la sociedad civil en el proceso de creación de la política. Y hablamos con Mike ya hace varios meses, si no es que ya más de un año, y parte de esta metodología es que este sea un proceso de co-creación de políticas públicas con sociedad civil. Entonces, la clave reside pues en no esperar que sociedad civil sea como un auditor social o una cuestión de rendición de cuentas, sino que sean parte del proceso de co-creación de la política, para que desde el inicio, desde las bases, pues tengamos esos aportes y esos inputs en la creación, que luego pues obviamente se va a tener una retroalimentación de otros sectores. Pero a partir de junio, que iniciamos con estas mesas de diálogo que les denominamos mesas de co-creación de la Política Nacional de Datos Abiertos, pues tuvimos una muy buena participación de varias organizaciones de la sociedad civil, y realmente ha sido un ejemplo como país para la creación de políticas públicas. Yo he tenido la oportunidad de venir acá y platicar con otras organizaciones de sociedad civil, y realmente nos han puesto una atención especial debido pues que ha sido una práctica que no es común en muchos otros países de la región. Entonces, realmente pues considero que somos un buen caso de estudio en este sentido, y de lo cual pues creo que Costa Rica tuvo la misma experiencia. Entonces, realmente estos procesos de creación han sido claves para poder tener mejor armonía entre los sectores públicos y de sociedad civil, y obviamente pues las demás partes interesadas. Nosotros pues tuvimos prácticamente 6 meses de trabajo con distintos sectores, como ya mencioné, con la sociedad civil también, en donde pues fuimos trabajando y determinando los objetivos que iba a tener la Política Nacional de Datos Abiertos. Este proceso pues terminó en diciembre del año pasado, y ahora nos encontramos pues ya terminando el borrador cero, por decirlo así, el cual pues ya va a ser discutido nuevamente con todos los sectores, y poder contar con una política en el mes de mayo, tener un lanzamiento ya oficial de esta política,
y contar con este instrumento y pues, iniciar con la implementación, que es importantísimo, si no es que más importante, ¿verdad? De nada sirve tener todos estos instrumentos y generar políticas públicas si no se implementan. En este sentido, pues Guatemala ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos 10 años, en donde no se contaban con muchas políticas públicas y el crecimiento realmente ha sido pues, exponencial y ahora contamos con una base muy sólida en cuanto a política pública, que es, podría decir yo, la base fundamental para tener una institucionalidad de cualquier tema, ¿verdad? Algunos de los retos que hemos tenido es cambios de administración, que a veces pues, cambian las personas y de repente pueden cambiar la forma de trabajar. Sin embargo, al tener ya políticas públicas, pues se mantiene ciertas líneas de trabajo constantes que a veces, pues, 4 años, 5 años, 6 años no son suficientes para poder implementar una solución. Entonces, todo este proceso que acabo de describir, pues, nos lleva a generar una política con un objetivo principal que ustedes pueden ver en la presentación, que es lograr una apertura de los datos públicos y varios objetivos secundarios, los cuales pues puedo destacar la participación ciudadana, la auditoría social, combatir la corrupción, fomentar la transparencia y rendición de cuentas, garantizar el ejercicio democrático y obviamente pues fomentar también los otros componentes que muy bien explicó Ani en el tema de otros sectores, por ejemplo el periodismo, fomentar pues esa capacidad de generar información que sea útil y que pueda pues generar una mejor opinión en cualquier sector y especialmente en el sector del periodismo. Y obviamente pues también se promueve o se insta a los demás organismos como el judicial y el legislativo pues a diseñar y a implementar políticas similares, especialmente en las municipalidades, que es donde probablemente la demanda de la ciudadanía se puede concentrar más en cuanto a fiscalizar pues lo que las municipalidades están haciendo. Y obviamente pues terminar, como bien lo dice uno de los principios del Charter de datos abiertos, pues poder promover la innovación y poder promover la implementación de tecnología en nuevos ámbitos. Hablar un poco de los antecedentes de qué nos llevó a desarrollar esta política, pues partimos que hace un par de años pues Guatemala se encuentra en la posición 54 de 94 países calificados en el índice global de datos abiertos, lo cual pues para nosotros es muy preocupante, pero las iniciativas que hemos llevado a través de la Alianza para el Gobierno Abierto y a través de la implementación de estas políticas, pues esperamos poder mejorar esta posición y salir pues de esa percepción de baja apertura en cuanto a los datos y ese es uno de los objetivos que nosotros tenemos. Como decía, fomentar el análisis político, social, económico y jurídico, que no solo el organismo ejecutivo pues inicie en esta travesía, sino pues también se sumen todos los demás sectores. Y obviamente pues el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, de los cuales pues voy a remarcar dos. El objetivo número 16, que trata sobre la paz y justicia, que específicamente nos habla de facilitar el acceso a la justicia, a la información, la reducción de la corrupción y las políticas no discriminatorias, pues básicamente cuando hablamos de datos abiertos, esos son los objetivos, facilitar ese acceso a la información para poder pues llegar a la información y obviamente como objetivo final a la justicia de una forma más adecuada. El objetivo 17, que trata sobre las alianzas entre múltiples interesados, y pues aquí no me cansaré de decirlo, que hemos tenido un gran éxito, especialmente con sociedad civil, en donde pues hemos logrado esa apertura y también con el sector privado. En cuanto al índice que mencioné al inicio, pues Guatemala ha hecho muchos grandes esfuerzos en los últimos años, especialmente en el acceso a la información pública, que contamos con una ley de acceso a la información pública. Yo me atrevería a decir que este cumplimiento de esta ley, pues, la tenemos casi a nivel completo. Yo diría más del 98%
estamos en cumplimiento con lo que establece la Ley de Acceso a la Información al Público, y eso pues ya dice bastante. Eso nos dice que hay una gran apertura. Sin embargo, pues tenemos que dar ese siguiente paso, que es precisamente datos abiertos. Hoy se está publicando esta información en formato no abierto, en formato no editable. Sin embargo, pues el siguiente paso, y para esto es que estamos implementando todas estas medidas, es poder publicar la información en formato abierto para poder generar incluso pues una mejor apertura, ¿verdad? Luego también pues el presidente Morales hace una invitación a la OEA, si no estoy mal fue el año pasado o en el 2016, para pedir recomendaciones con respecto al gobierno abierto, en la cual pues el señor secretario Almagro y en conjunto con el departamento o la Secretaría de Asuntos Hemisféricos y con tu persona también, pues recibimos varias recomendaciones y el punto 6 nos dice pues elaborar una estrategia, una política de datos abiertos basada en la Carta Internacional de Datos Abiertos. Entonces, esto fue también nuestro punto de partida para poder nosotros generar una política nacional de datos abiertos basada también en la Carta Internacional, ¿verdad? Quiero también pues tomarme un poco el tiempo en mencionar y agradecer tanto el apoyo que nos ha dado OEA a través de este departamento, de esta secretaría, a través de Mike Mora, que ha sido un apoyo fundamental en cuanto a la metodología y en cuanto a recursos también para generar esta política. Y allá en Guatemala también con la embajadora Pilar Martínez, pues que ha sido nuestro enlace y que ha estado muy al tanto también de esto, y que esta iniciativa pues inició en su oficina con un par de personas, y ahora creció a tener pues toda una alianza de gobierno abierto con más de 50 personas en cada reunión que se hace pues casi ya semanalmente, ¿verdad? Entonces es algo que inició la embajadora allá y pues que se tiene que reconocer también. Y aparte pues el apoyo de cooperación internacional, especialmente de USAID, a través de Counterpart International y del Centro de Investigación y Desarrollo Internacional de Canadá, que nos han aportado también una infinidad de recursos y apoyo para poder lograr esto. Como ya lo he mencionado, pues esta política es el primer paso, o yo diría es el siguiente paso para transparencia y rendición de cuentas, porque ya contamos con una ley de acceso a la información pública. Y pues obviamente hacemos la invitación a la sociedad guatemalteca a participar activamente, ya no en la implementación, pero ya no en la creación, sino en la implementación de esta política, que es lo más importante. Entre los beneficios que nos va a dar esta política, y Mike, por si me estoy pasando el tiempo, me detienes, pero es importante pues hablar de uno de los beneficios que se pueden obtener, que es la participación ciudadana, específicamente para el análisis de ingresos y egresos del Estado, de las inversiones en infraestructuras en cada una de las comunidades, llegar en algún momento pues poder contar con la participación ciudadana en la toma de decisiones también, que eso es algo que España pues tiene muy avanzado, en el cual se involucra mucho la ciudadanía al momento de tomar alguna decisión de alto nivel. Y obviamente pues la exigencia y rendición de cuentas que ha sido la práctica común hasta el momento en cuanto a esa auditoría social. Sin embargo, nosotros estamos convencidos pues desde el sector público que sí, esto tiene que ser una cuestión de exigencia y de rendición de cuentas, pero nosotros estamos pues incitando a que esto vaya mucho más allá y que realmente sea una cuestión de retroalimentación o una herramienta que no solo sirva de rendición de cuentas, sino que sea una herramienta para fomentar el desarrollo. Al momento de poder dar o presentar esta información en este tipo de formatos, permite a la sociedad civil, permite al ciudadano, permite al sector privado a poder generar distintas aplicaciones con este tipo de información que realmente pueda ayudar al desarrollo de cada una de las comunidades. Y es por eso pues que entre los puntos 3 y 4 tenemos ahí la concurrencia ciudadana para resolver la problemática de cada comunidad, porque esta información debería servir no solo para una auditoría, sino también para resolver problemas que la misma ciudadanía se involucre en la misma. Obviamente, pues al tener en estos formatos promovemos también la investigación científica y académica, que ya pues
hemos tenido grandes logros en ese sentido. Yo quiero mencionar la iniciativa que la conoces muy bien, Mike, es ojoconmipisto.com, que es una iniciativa muy, muy buena, en la cual pues el ciudadano puede fiscalizar, puede dar un monitoreo de cómo se invierte y cómo avanzan los proyectos de infraestructura de cada una de las municipalidades, y el punto es tener esta información en esos formatos para que todas las municipalidades, todas las instancias de gobierno, pues se le pueda dar un monitoreo de la misma manera. Luego, pues, los antecedentes de la política, que ya hablé extensamente sobre ellos, sobre la iniciativa del gobierno abierto, perdón que lo vaya rápido, pero ya hablé de esto. Quisiera pues entrar a hablar directamente de lo que es nuestra política nacional de datos abiertos, de cuáles son los objetivos que busca. Y pues para allá, esta va a ser probablemente la primera vez que lo hacemos público en cuanto ya al borrador final, aunque pues se vino haciendo un trabajo muy en conjunto con todos los sectores, pero y aquí ya estamos aterrizando en lo que son los objetivos y la implementación y cómo va a ser la gobernanza de todo este tema. Pues el esquema, que es básicamente lo que la Secretaría o la Segeplan de Guatemala, que es la encargada de dar esos lineamientos y esas metodologías para la generación de políticas públicas, pues hemos seguido muy, muy atentos y hemos tratado de mantener esos lineamientos, y este esquema pues no es la excepción. Y básicamente pues esta política toma lo que son los principios de la Ley de Acceso a la Información pública, que básicamente pues habla sobre una transparencia activa. Una transparencia activa significa tener esta información actualizada, significa tener una retroalimentación de la información, a diferencia de una transparencia pasiva en la cual uno está a la espera de poder tener una solicitud. Entonces, aquí está fallando un poco el... Perdón. Obviamente, pues contamos con los principios de la Carta Internacional de Datos Abiertos, de los cuales ya Ania mencionó muy extensamente cuáles son, pero yo quisiera enfocarme en dos. En el primero, que es que la información esté abierta por defecto. Esto ha sido pues un reto para nosotros, porque este principio básicamente nos dice que tiene que haber un propósito, tiene que haber una priorización y abrir toda la información que se pueda. Sin embargo, pues hay información que puede ser sensible, hay información que puede ser confidencial, la cual pues tenemos que tener mucho cuidado también de cómo se va a manejar. Y este reto aumenta cuando no tenemos o no contamos con una ley que clasifique o que dé esa protección de la información. Entonces, parte de este proceso de la política ha sido dar esos primeros pasos, y es aquí donde invito también al Congreso que nos está escuchando, pues a seguir trabajando en este tema, a darle prioridad, porque es necesario poder contar con un marco regulatorio que dé esa protección y esa clasificación de la información que hoy tenemos de una forma tal vez no muy completa o no muy conveniente. Entonces, esos son uno de los primeros pasos que nosotros estamos proponiendo en esta política. El otro principio, que es que la información sea comparable, que sea interoperable. Esto pues creo que le estamos dando un buen seguimiento, y aquí es donde menciono ya a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que en su otro compromiso es conformar un portal único de datos abiertos. Esto ha sido un gran reto porque, como bien dice este principio, la información tiene que ser interoperable, y hemos tenido distintas mesas de trabajo desde hace varios meses con todas las partes interesadas para poder generar esa interoperabilidad entre la información, y ha sido un esfuerzo bastante complejo. Como he dicho varias veces, en Guatemala la parte técnica es sencilla, los recursos ahí están, pero realmente llegar a esa coordinación y hablar el mismo idioma probablemente es el reto más grande, y pues esperamos que esta política pues logre solventar alguno de esos retos. El objetivo general, que es mejorar los niveles de transparencia, de rendición de cuentas y combate a la corrupción. Los objetivos específicos, que es incrementar la participación ciudadana en la esfera pública, es proveer los espacios de participación de las organizaciones de sociedad civil,
mejorar el seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas generales de gobierno, promover la innovación, incentivar las inversiones públicas, privadas y extranjeras, y otros más que no voy a mencionar por cuestión de tiempo, y voy a ir pues ya a la última parte que son el tema de las metas, son el tema de los indicadores que toda política pública debe tener, no solo sus metas, sino los indicadores para poder dar ese seguimiento y ese monitoreo que es necesario para poder actualizarla. En cuanto a las metas, pues vamos a iniciar con lo que la Ley de Acceso a la Información al Público exige y presentar eso en formato abierto. Esa es nuestra primera meta. Contar con portales en cada una de las instituciones y partes interesadas en formato abierto también. Mejorar esa interacción entre los demandantes y los oferentes de la información. Estamos hablando entre el sector público y todas las partes que estén interesadas en el tema. Y parte de los indicadores van a ser esos porcentajes de cuántos portales y cuánta información y cuántos datasets estamos contando en este tipo de formatos. Y ya para terminar, que es muy importante, la parte de la gobernanza de este tema, nosotros estamos proponiendo la conformación de una Comisión Nacional de Datos Abiertos que nosotros estamos convencidos que es la mejor estructura para tratar este tema, ya que no contamos con una institución, con un ministerio, con una agencia que se dedica a ver el tema de gobierno abierto, de datos abiertos. La mejor estructura que se puede proponer es la de un consejo, la de una Comisión Nacional de Datos Abiertos, que es el mismo camino que estamos siguiendo en el tema de ciberseguridad también, en la cual pues van a participar todas las instituciones importantes que tienen un rol activo, como el Ministerio de Gobernación, y como CENACYT, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Tenemos pues ahí ya la estructura conformada y esperamos pues que esta comisión, y con base a las funciones que planteamos, lograr tener esa gobernanza y esa institucionalidad que se necesita para el tema. Entonces, luego pues falta hablar de la estrategia de implementación. Sin embargo, creo que ya se nos está acabando el tiempo y yo quiero pues dejar ahí la presentación y abrir el espacio para los siguientes presentadores y contestar las preguntas que se puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias al viceministro Juárez. Yo creo que tuvimos una presentación muy rica acerca de este proceso emprendido en Guatemala. Gracias a todos los participantes ahí en el chat activamente. Ha sido un gusto, pero ha sido fenomenal poder escuchar de usted, viceministro, este proceso que ha emprendido, cuáles son los objetivos, cómo se ha orientado, qué tan avanzados van en este proceso, y felicitarles, por supuesto, en ese camino que han dado. Para nosotros en el Departamento para la Gestión Pública Efectiva, aquí en la OEA, ha sido un gusto colaborar con ustedes, con todo el equipo, con todos los diferentes actores en Guatemala en este proceso, y lo seguiremos haciendo, esperando a que pueda vincularse esta política en esos procesos de seguimiento, que la aterricen y que lleguen a generar cambios importantes en Guatemala. No me queda duda de que va a ser un marco muy importante para el desarrollo y el bienestar de Guatemala en muchos sentidos. Así que felicitaciones. Y sí, usted lo ha notado, ha sido un proceso muy colaborativo con sociedad civil, con las organizaciones multilaterales, con USAID, que nos apoyó en este proceso de la mesa de diálogo y ha sido fundamental, y el apoyo del IDRC de Canadá también. Y estamos viendo cómo esas políticas hoy son realidad en los países y apoyan los procesos. Así que muchísimas gracias por esto. Vamos a seguir con la siguiente presentación. Es difícil acortar el tiempo a estas buenas presentaciones, pero sí tenemos que hacerlo. Vamos a seguir con la siguiente presentación, que estará a cargo del director ejecutivo de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, DIGEI, el señor Jaime Antonio Marizán. Ya hemos visto que es un gusto saludarlo a usted, señor Marizán. Hace poco compartíamos en República Dominicana también con ellos de un proceso muy similar que emprendimos en Guatemala, y les agradecemos mucho el recibimiento que tuvieron a la OEA allí para poder apoyarles a ustedes en este proceso.
Jaime Marizana es licenciado en Derecho de Administración de Empresas, cuenta con un posgrado en Tecnologías de la Información, ha sido directivo de influyentes instituciones de la sociedad civil en la República Dominicana. En su trayectoria, el señor Marizana ha participado y organizado importantes eventos acerca de datos abiertos y gobierno abierto, y actualmente se desempeña como director ejecutivo de la DGI, adscrito al Ministerio de la Presidencia de la República Dominicana, desde donde impulsa la Agenda Nacional de Datos Abiertos en cumplimiento de compromisos del país ante la Alianza para el Gobierno Abierto, entre otras. A usted, querido Jaime Marizana, a todo el equipo, al director general de la DGI, a todos ahí en República Dominicana, un saludo y quedando muy atentos a su presentación en este momento, que nos vamos a permitir subir en pantalla. Bueno, gracias Mike, gracias a todos los amigos que participan en este webinar. Realmente hoy es celebrar el Día Internacional de Datos Abiertos para todas las personas que trabajamos la democracia, porque la democracia es un valor que es necesario trabajar. Nos llena de regocijo realmente, que estemos en este punto y que escuchar también las experiencias de Guatemala y de otros países de Latinoamérica con los cuales hemos compartido, pues es algo que nos llena de satisfacción. Entendemos que estamos caminando, naturalmente nos queda un trecho por recorrer, pero con la asesoría de personas tan maravillosas como Mike Mora, el Departamento para la Gestión Efectiva de la OEA, yo entiendo que el camino está allanado. Voy a compartir con ustedes algunas experiencias de República Dominicana y cómo llegamos precisamente a una mesa de diálogo para la generación de políticas de datos abiertos. Pero les voy a compartir algunas experiencias para que ustedes conozcan qué estamos haciendo y también cómo llegamos ahí. En primer lugar, es importante que sepamos que en República Dominicana se está implementando un programa fantástico que se denomina República Digital. República Digital actualmente cuenta con 105 servicios en línea. De estos servicios están orientados fundamentalmente a áreas críticas que impactan de manera significativa el nivel y la calidad de vida de los ciudadanos. Me refiero a salud, transporte, alimentación, producción agropecuaria, etc. Pero de estos servicios, la Dirección General de Ética administra el portal único de acceso a la información. Actualmente existen unas 200 instituciones del sector público a las cuales los ciudadanos pueden acceder y solicitar cualquier tipo de información. Pero este portal está monitoreado en todo momento por la Dirección General de Ética y desde que se inicia una solicitud, nosotros le damos el seguimiento para que se cumplan los plazos de acuerdo a lo que indica la Ley de Acceso a la Información. Nuestra institución es el órgano rector en materia de acceso a la información pública en la República Dominicana y realmente la respuesta de la ciudadanía ha sido extraordinaria. Naturalmente que esto nos ha llevado a solicitar a las instituciones de que en la manera de lo posible los datos e informaciones que se sirvan a la ciudadanía sean precisamente en formato abierto, un formato reutilizable, que pueda realmente el ciudadano que realiza la solicitud de información manejar estos datos y utilizarlos no solamente con fines de enterarse de algunos datos o de alguna información del Estado, sino también utilizar esta información en otros aspectos. Entonces, esto es importante porque a medida que nos hemos adentrado en República Digital y que la voluntad política del Estado, del presidente Medina, se ha manifestado a fin de que los datos se utilicen de una manera productiva para la ciudadanía, nos hemos encontrado con lo siguiente, y es que en esas instituciones, tanto de salud, de producción, de transporte, de seguridad, se encuentran una serie de datos que pueden ser reutilizados. Entonces estamos pensando crear una demanda, porque
al igual que otros países, nosotros realizamos hackatones y otras actividades, pero es necesario crear demanda también, es decir, decirle a empresas, a las instituciones, ¿están estos datos aquí? Vamos a ofertar concursos y a solicitar aplicaciones. Es decir, estamos también en ese proceso de generar demanda, no solamente producir la oferta, sino también generar demanda, y eso entendemos que va todavía a fortalecer todo lo que es este proceso. Al igual que el colega viceministro de Guatemala, nosotros iniciamos en el 2011 con la Alianza de Gobierno Abierto. Igual que ellos, estamos también concluyendo nuestro tercer plan de acción. El 9 de marzo, precisamente de este mes, tenemos una reunión con los integrantes de la sociedad civil para analizar lo que va a ser el cuarto plan de acción. Es algo de nuestra institución, y no solamente de nuestra institución, sino del gobierno central, que la sociedad civil tenga un papel protagónico en lo que es la generación de políticas y en los procesos de datos abiertos. Actualmente también trabajamos con lo que es el portal de datos abiertos, que tenemos 103 instituciones liberando datos en la actualidad. Hay una serie de normativas, como todos ustedes saben, para lo que es la liberación de datos. Nosotros tenemos una normativa que le hemos llamado la NORTIC A3, que trabajamos conjuntamente con la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información, la OPTIC, que es precisamente la institución que ejecuta República Digital. Y esa reglamentación, es un libro, los amigos pueden acceder y obtenerlo también, tiene una serie de normas. Entonces, naturalmente que estamos en ese proceso de educación de las instituciones, señalándoles cómo ellas pueden subir las informaciones en formato abierto y reutilizable. Naturalmente que estamos también, como nosotros somos el órgano rector en materia de acceso a la información, estamos trabajando con los responsables de acceso a la información para cumplir con ese principio de la Carta de Datos, que señala que los datos tienen que ser abiertos por defecto. Sabemos que es un proceso que va a tomar un tiempo, pero estamos trabajando en eso. O sea, estamos creando la conciencia y la gente lo va entendiendo poco a poco. Por lo menos tenemos ese contacto con los responsables de acceso a la información, que son sus funciones están determinadas por la Ley de Acceso a la Información, en la cual se están dando esas orientaciones. Quiero también señalar un aspecto importante en esto del portal de datos abiertos, y es que el gobierno local se ha acercado precisamente a nosotros para comenzar este proceso de liberar datos. Nosotros trabajamos fundamentalmente en el ámbito ejecutivo, pero estamos siendo llevados de forma muy positiva hacia el ámbito de los gobiernos locales. No fue algo que salió de nosotros, son precisamente una serie de ayuntamientos que se han acercado, y actualmente tenemos contacto y relaciones con unos 75 ayuntamientos, y que precisamente estarán involucrándose también dentro de esta dinámica de datos abiertos. Naturalmente que hemos organizado hackatones, pero como les decía, también estamos interesados en generar demanda, y yo entiendo que eso pues será algo fantástico. Este es un libro, la NORTIC A3, que como les dije, trabajamos en conjunción con la OPTIC, que es quien se encarga de lo que es el gobierno digital en el gobierno dominicano. Durante el año pasado, y agradecemos a Mike y también a la señora María Fernanda Trigo del Departamento de Gestión Efectiva, comenzamos a trabajar en una idea, y es que debíamos definir lo que era la política de datos abiertos de República Dominicana. Luego de un análisis en el cual Mike Mora nos iluminó, nos dio muchas ideas al respecto,
consideramos que lo mejor era crear una mesa de diálogo para la generación de políticas de datos abiertos. Esta mesa de diálogo se llevó a cabo y nos satisfizo inmensamente porque participaron instituciones de la sociedad civil, academia, periodismo de datos, el gobierno central, gobiernos locales. Y allí, en un ambiente abierto, participativo, inclusivo, dirigido por técnicos tanto de la sociedad civil como del gobierno, comenzamos a generar una serie de ideas en común. Quiero comentar con ustedes algunos de los aspectos de consenso en esta mesa de diálogo. Uno de ellos es, naturalmente, que se adopte la Carta de Datos. O sea, los principios de la Carta de Datos. Yo entiendo que la adopción de estos principios va a generar una especie de unicidad en cuanto a la forma en que se conciben los datos abiertos en el hemisferio. Por lo tanto, yo entiendo que esta carta debemos cada vez más promoverla, venderla, porque esto es algo que hay que vender. Entendemos que, y esta es una de nuestras conclusiones, que es necesario cambiar los paradigmas. Venimos de unas creencias en las cuales se entiende que el gobierno es algo cerrado, con informaciones reservadas, etc. Y aunque la norma, la ley, señala, nuestra ley lo señala, cuáles son los procedimientos para crear una información reservada, no es menos cierto que tenemos que ser cuidadosos con eso de las informaciones reservadas también. Entonces, en esta mesa de diálogo entendemos, un consenso fue eso, o sea, la adopción de la Carta de Datos, y eso estará presente. Igualmente, observamos la importancia de que los acuerdos y el documento final, que se está trabajando en él, reciba un espaldarazo de la máxima autoridad, y en este caso de la Presidencia de la República. El presidente de la República, Danilo Medina, ha expresado un apoyo a todo lo que es este proceso de revolución digital. Incluso muchas veces nos lleva como un paso adelante, y eso es interesante, es decir, nos llama con nuevas innovaciones en cuanto a transparencia, a apertura de datos, y eso es importante. Por lo tanto, entendemos que todos estos acuerdos de la mesa de diálogo serán refrendados por un decreto presidencial. Igualmente, algo que fue de consenso fue el tema de la sociedad civil. O sea, tuvimos incluso algunos inconvenientes con el tema de la mesa de generación cuando estábamos invitando a las instituciones, y es que muchas instituciones ni se lo creían. No se creían que estuviéramos invitándolos para una mesa de diálogo donde íbamos a generar políticas públicas en materia de datos abiertos. Entonces la participación de la OEA fue fundamental, porque eso da una especie de neutralidad en cuanto a las ejecutorias que se realicen que se realizarían en ese evento. Entonces, yo entiendo que no es solamente algo bonito, sino que fue algo muy productivo, muy productivo. Entonces, la sociedad civil estará de mano, también la academia, el periodismo de datos. Nos interesa que todos estos sectores que trabajan datos abiertos y la ciudadanía misma, que va a ser la gran beneficiaria, pues estén participando también, estarán participando siempre en estas mesas de diálogo. Fue un evento fantástico, nos llenó de mucha satisfacción, y estamos ya en la preparación de lo que sería el documento final para establecer las normativas en cuanto a lo que es política de datos abiertos en la República Dominicana. Queremos también mencionar un proyecto de ley que se está trabajando sobre la reutilización de la información del sector público. También forma parte de lo que es esas políticas públicas en materia de datos abiertos, que tendrán a crear la normativa correspondiente para que las instituciones no solamente liberen datos, sino que
haya unos procesos bien definidos de cómo es que todo esto se va a realizar. Por último, quiero señalar lo siguiente en materia de conclusión, y es que a todos nos inquieta el tema de la reutilización. Necesitamos concientizar a la ciudadanía de qué es lo que tenemos. Esto va a ocurrir cuando nuestra mentalidad esté enfocada a una relación de igual a igual. O sea, que la creencia antigua era que el gobierno está arriba y el ciudadano está abajo. No, debemos colocarnos de igual a igual, trabajar juntos, co-crear, y todo esto va a representar un beneficio para los diferentes países donde esta filosofía se ejecuta. Igualmente la normativa tenemos que trabajarla, y precisamente esta mesa de diálogo nos va a llevar a eso, a establecer normas claras basadas en principios que nos permitan ser efectivos en lo que es la generación de datos abiertos. Y por último, algo que consideramos importante es el cambio de paradigma. Venimos de un gobierno cerrado a un gobierno abierto. Sabemos que no va a ocurrir de un momento a otro, pero a medida que internacionalmente y nacionalmente trabajemos en ese cambio de paradigma hacia lo que es el gobierno abierto y el Estado abierto, hacia donde debiéramos caminar, pues entendemos que tendremos una sociedad más justa, más abierta, más participativa, donde los ciudadanos se sentirán más satisfechos y donde sentirán más de ellos la democracia que en muchos casos le ha costado muchísimo construir. Muchas gracias y esperamos que sigan aprovechando todas estas exposiciones de este webinar. Concluyo también con agradecimiento a ti. Muchas gracias, Jaime. Ha sido un gusto y un placer de nuevo. Yo creo que esta presentación sobre República Dominicana junto a la de Guatemala nos dejan con muy buenos elementos. Ha sido una discusión muy rica. Gracias por recordarnos que la democracia es un valor y que hay que cultivarla. Y de nuevo resaltan, yo creo que algunos elementos de los que mencionaban también la experiencia de Guatemala. Eso es importante porque vemos comunalidades. Bien, el tiempo nos avanza y yo no quisiera demorarlo más de todas formas, así que yo quisiera presentar a Silvana Fumega. Silvana Fumega, que como les decía está en Brasil, se ha desempeñado como consultora para numerosas organizaciones internacionales, gobiernos y grupos de sociedad civil, y en los últimos años ha concentrado su trabajo en la intersección entre las políticas de datos abiertos y el derecho de acceso a la información pública. Es una PhD, tiene doctorado en la Universidad de Tasmania en Australia y también títulos de licenciatura en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y de maestría en Políticas Públicas de la Victoria University of Wellington. También nos ha acompañado en la implementación físicamente, presencialmente, de las mesas de diálogo que hemos sostenido, como en el caso de Guatemala, ciertamente en el marco de esta presentación. Así que, Silvana, el micrófono es todo tuyo. Hola a todos, espero que te escuche bien. Muchas gracias, Mike. Voy a tratar de ser lo más breve posible para dar lugar a algunas de las preguntas de todos los participantes. Para aquellos que no me conocen, y a pesar de la extensa introducción de Mike, mi nombre es Silvana Fumega, dirijo el área de investigación y políticas de la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, ILDA, que en realidad, para aquellos que todavía no nos conocen, somos un nodo donde gobiernos, instituciones internacionales, activistas y expertos confluyen para avanzar la agenda de datos abiertos en la región. Cuenta con el apoyo de IDRC, de la Fundación Avina. Principalmente lo que quería era resaltar algunos de los temas mencionados en las tres presentaciones, agradecer a los tres presentadores porque fue muy interesante escucharlos. Y en primer lugar, resaltar el rol y la importancia de la región en el tema. Como mencionaba Aña, la región es un actor clave en la agenda de datos abiertos, por ejemplo, digamos, en términos de
el número de adherencias de países a nivel nacional y ciudades de la región al documento Charter, además de una comunidad de práctica muy fuerte y que se ha desarrollado, mantenido y fortalecido a lo largo de las distintas ediciones, sobre todo de Hablalatán con Datos, que muchos de ustedes conocen desde 2013, de su antecedente, por ejemplo, Desarrollando América Latina, y de diferentes canales informales como Telegram, Twitter y otras redes. Todos trabajamos, más allá de nuestras especialidades y nuestro desarrollo profesional, con un objetivo común. En este contexto y con todo el desarrollo que tiene la región, creo que un denominador común de todas las presentaciones fue que los datos abiertos por sí solos, o sea, la publicación por sí sola, no producen cambios o resultados inmediatos. Como mencionaba Aña, actuamos sobre la base que los datos abiertos mejoran la vida de los ciudadanos, pero no hay una relación causal directa entre datos y los diferentes objetivos deseados que tratamos de alcanzar, ya sea desarrollo económico, innovación, rendición de cuentas, mejora de la democracia, entre varios que podemos mencionar. Por suerte, digamos, hemos superado la etapa y ya hemos dejado atrás aquella idea o aquel axioma de publish and they will come, publica y ellos vendrán. Con la experiencia de los últimos 10 años a nivel global y los últimos 7 u 8 a nivel de la región, sabemos que los datos son recursos muy valiosos, pero como tales necesitan de una serie de elementos y condiciones para que produzcan los resultados esperados. Como recomendamos en muchas de las metas de diálogo en los países de América Latina, y en esto quiero destacar la labor de Mike de la OEA en estos procesos y a su vez agradecer enormemente en aquellos procesos en los que hemos sido invitados a participar. En países como Costa Rica y Guatemala, para el desarrollo de sus políticas es necesario no solo trabajar en la oferta, sino también en la demanda de datos. Creo que este punto se mencionó en las 3 presentaciones. Esta idea de publicar con propósito está muy relacionada con la necesidad de trabajar en la demanda. Y agregaría que hay que salir, digamos, del conjunto de, como lo podríamos llamar, los sospechosos de siempre, y comenzar a explorar otros sectores. La apertura de datos es un área transversal y que alcanza su verdadero poder cuando se utiliza para mejorar los verticales, es decir, los diferentes sectores que forman parte de la vida de los ciudadanos, desde salud, educación y demás servicios públicos y áreas. Más allá de trabajar en la demanda, que es un tema clave, cuando hablamos de políticas de datos abiertos es necesario también pensar, sobre todo en países como los nuestros, donde los recursos económicos y de conocimientos en muchos casos son escasos, es importante contar con un periodo claramente especificado de transición para poder definir los puntos que necesitan un mayor consenso, para poder comenzar con algunos pilotos en algunas áreas claves para la difusión de la agenda y para poder convencer, por decirlo de alguna manera, tanto al sector público como a los futuros usuarios de datos, de los beneficios que podría traer. Otro punto que quería rescatar también en términos de políticas de datos abiertos, es que es clave contar con definiciones claras de los conceptos, así como también de asignación de roles y responsabilidades. Se ha mencionado en otras presentaciones acerca de las comisiones de datos abiertos, en otros casos, digamos, la responsabilidad recae en algún ministerio en particular o secretaría. Es necesario que eso se establezca en forma clara y que también se establezca un calendario realista que permita a los departamentos y agencias adaptar su infraestructura, sus recursos y sus capacidades a la implementación de estas políticas. Otro punto clave que creo que no se ha mencionado mucho en este caso, pero que sí lo hemos mencionado cada vez que hemos participado en las mesas de diálogos, es que junto con la implementación gradual es fundamental la capacitación. En este caso voy a mencionar el caso de Costa Rica, en el cual estuvimos trabajando junto con Mike y la OEA, luego de la firma del decreto de la política de datos abiertos. Lo que hicimos fue también diseñar e implementar un curso que en este momento está por finalizar para 150 empleados públicos de Costa Rica.
porque es necesario no solo que entiendan los conceptos básicos detrás de la apertura, sino también toda la riqueza que hay detrás de los datos de su propia organización, para que puedan ellos mismos pensar en proyectos a futuro de utilización de datos. Otro punto que anoté mientras escuchaba las presentaciones y que me alegra haberlo escuchado es la conexión entre las leyes de acceso a la información pública y las políticas de datos abiertos. Los que me conocen saben que insisto bastante con este tema, pero es necesario pensar en ecosistemas de información y datos, tanto, digamos, en flujos de información al interior del Estado y entre el Estado y la sociedad. Las leyes y las plataformas de pedidos de acceso y las plataformas de apertura de datos son herramientas con características diferentes, eso no hay duda, pero que deben ser pensadas en el marco de un mismo paquete de recursos y que deben ser implementados en forma conectada, en sincronía. Por último, uno de los últimos puntos que quiero resaltar y que muy bien mencionaba Gabriel en su presentación, es necesario delinear la metodología para el monitoreo y evaluación de las políticas de datos abiertos. La evaluación de una política brinda información acerca del éxito de la misma, así como también sobre los obstáculos con los cuales nos podemos encontrar a la hora de la implementación. En muchos casos se habla del alcance de objetivos macro y de largo plazo, outcomes, pero no se establecen objetivos claros, resultados, junto con los recursos y los tiempos necesarios para alcanzarlos. Si eso no está bien establecido a la hora de la implementación de la política, difícilmente podremos monitorearla y evaluarla de forma adecuada. Esto, en líneas generales, corre para esta política como para cualquier otra, es muy importante para dejar de repetir frases y empezar a hablar de resultados concretos. Debemos ser realistas y entender las oportunidades, pero también las limitaciones que tenemos a la hora de la implementación de estas políticas. Y por último, esta vez sí es realmente el último punto, quería mencionar, hacer una referencia a algo que mencionó Ania en su presentación, que es acerca de inteligencia artificial, que si bien no está en líneas generales dentro de los marcos regulatorios de las políticas de datos abiertas, es un tema que hoy en día se le hace referencia continuamente. Es un tema clave, pero también es clave que lo abordemos seriamente. Y la única manera para poder hacerlo es conocer, estudiar e investigar el tema, para luego poder hacer propuestas que sean robustas y que vayan más allá de las modas. Creo que esto es clave y aplica tanto a este tema como a otros temas y a otros conceptos que de repente se ponen en boca de todos y en muchos casos necesitamos como estudiarlos más en profundidad para poder hacer propuestas que nos sirvan a todos. Espero que se haya escuchado relativamente bien y estoy a disposición para cualquier consulta y agradezco enormemente las presentaciones, las 3 presentaciones y la moderación tuya, Mike. Muchas gracias, Silvana. Definitivamente fue un acierto poder tenerte allí como comentarista de estas sesiones de la Carta y las 2 experiencias. Yo creo que logramos extraer muy bien con esas conclusiones el insumo de este webinario, que es lo que pretendemos hacer con estos intercambios. No solo que contemos lo que está sucediendo, sino que logremos a partir de lo que está sucediendo con las conclusiones como las que planteas, poder redirigir esfuerzos de esta magnitud para la generación de políticas de datos abiertos, porque precisamente de las experiencias se aprende. Muchas gracias a los 4, muchas gracias a los 3 presentadores, a ti, Silvana, por el comentario. En un minuto debe terminar este webinario y hay preguntas, yo sé, no quiero dejarlo ahí tan colgado, yo sé que incluso había una pregunta para Ania, y Ania tiene que salir. No sé, Ania, si tienes 30 segundos para responderla y salir y despedirte, y continuamos con el cierre una vez salgas. Lo dejo a tu discreción. Ania. A lo mejor Ania está lista. El micrófono apagado, ¿me escucha? Habla un poco más fuerte, pero te escuchamos. Pues seré muy breve, por ahí la contesté en el chat.
pero gracias Silvana por esa excelente síntesis y a todos por las participaciones. Martín me preguntaba sobre la relación de la implementación de políticas, proyectos y estrategias de datos abiertos que han estado, digamos, en paralelo a políticas de investigación abierta, que es un buen punto, y contestaba que me parece que es un reflejo de que en algunos casos estas políticas se han implementado al vacío. No han logrado integrarse dentro de los procesos, la resolución de problemas que tienen los propios sectores dentro de sus mandatos, más allá de hacer esto un compromiso adicional a lo que tienen que hacer. Y creo que hay mucho todavía que tenemos que hacer para romper esos hilos e integrar los datos abiertos como una herramienta que nos ayude a alcanzar soluciones. Y esto es verdad también dentro del campo de la ciencia e investigación. Esto implica acercarse a la academia, a científicos, investigadores, a hacerlos parte, que se apropien de estas políticas. Si no, va a ser muy difícil que puedan ir de la mano. Gracias. Sí, muchas gracias, Ania, por la respuesta, y también, como lo mencionabas, queda en el chat tu respuesta. Te agradecemos mucho por tu participación. Ciertamente la Carta Internacional de Datos Abiertos ha sido y va a seguir siendo crucial en estos procesos de generación de política, y ya en mis propias conclusiones también poder observar, ¿no?, en las presentaciones que se hicieron y en este ecosistema de este webinario, cómo logramos ver la conexión entre los principios de la Carta, entre la propuesta de la Carta, entre los procesos que han iniciado los Estados miembros, Guatemala, República Dominicana, cómo cómo se ha visto la apropiación de estos principios de la Carta Internacional de Datos Abiertos, y cómo en realidad, ya saliendo de los principios y la Carta, incluso se plantea, aunque no necesariamente formalmente, pero sí tácitamente, esta noción de trabajar más allá del gobierno abierto ni el ejecutivo, sino hacia el Estado abierto también, ¿no?, donde los gobiernos nacionales están tocando a la puerta. En el caso de República Dominicana, Jaime lo mencionaba, pero en el caso de otros poderes también del Estado, otras instituciones donde hay afinidad y obviamente quieren trabajar hacia esta dirección de apertura de datos. Eso yo creo que es importante verlo también reflejado allí, y sí, pues por supuesto hacer un trabajo importante con los gobiernos locales, en la medida en que son la puerta, son para el ciudadano la puerta con el Estado. Entonces es muy importante, y tienen el día a día de la interacción con el ciudadano. Es muy importante afianzar esos procesos a nivel de gobierno local, sistema de capacitación, uno de los que Silvana mencionaba y que incluso en el chat también lo habían mencionado, la importancia de los procesos de capacitación, y que esto pueda definitivamente no quedarse en el papel, sino que pueda darse el seguimiento. Ahora, sobre esto también mencionar que los países, y lo vimos en el caso de República Dominicana, ciertamente en el de Guatemala, han sido orgánicos, han sido procesos orgánicos al de gobierno abierto frente a la Alianza para el Gobierno Abierto. Y entonces, este ecosistema completo, toda esta interacción es lo que ha permitido fortalecer estos procesos, y que las políticas en realidad vayan resultando. En el caso de Costa Rica, por uno de esos igual, respondiendo a compromisos de país ante la Alianza para el Gobierno Abierto. Y ahora pensar en cómo lograr enlazar a estas políticas este año, y no solo este año, sino a esas políticas que también están siendo gestadas muy cerca a los procesos de cambio de ejecutivo en los países. Ciertamente no en el caso de República Dominicana y Guatemala, pero en otros donde también van a haber cambios recientes de ejecutivo, y pensar que las políticas puedan estar ancladas a procesos de gobierno abierto también, para que puedan mantener su vigencia y seguir trabajando en esa dirección. Así que yo quisiera simplemente en este momento, para no extendernos más, dejar el micrófono abierto al señor viceministro Juárez y a Jaime en República Dominicana, para poder
dar unas últimas palabras, si así gustan, y despedirse también de esta audiencia, dado que hemos alcanzado el límite de tiempo para esta intervención. Como tengo el micrófono abierto, yo quisiera entonces, en primera instancia, darle la palabra al viceministro Juárez y luego seguimos con Jaime en República Dominicana. Muchas gracias, Mike. Nada más, pues, agradecerles nuevamente el apoyo que nos han brindado desde esta organización, el espacio que nos permitieron hoy, que para nosotros es muy importante. Tenemos, pues, o es parte de nuestra estrategia, el poder aprovechar estos espacios para poder dar a conocer el trabajo y los avances que se tienen desde nuestros ministerios, y este espacio, esta plataforma que se nos presentó hoy, pues, nos parece fenomenal, porque ya no solo, pues, alcanzamos a la gente en Guatemala, sino también a toda la región, y que de alguna manera, pues, lo que podamos haber compartido hoy sirva para aquellos países que están con esa iniciativa o están en el proceso, pues podamos dar cierta guía de la experiencia y de las lecciones aprendidas que nosotros tuvimos, y aparte, pues, escuchar a los otros presentadores, a quienes mando un saludo y un abrazo. También nos sirve, pues, para seguir en nuestro proceso como tal, y poder lograr culminar con todo esto de una mejor manera. De igual forma, en Guatemala tengo entendido que estamos celebrando también este Día Internacional de Datos Abiertos, y mando un saludo ahí a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, que están haciendo un gran esfuerzo, y que tengo entendido que a partir de estas fechas vamos a empezar a publicar la información en nuestros portales en formatos editables, que yo sé que no es formato abierto como tal, pero ya es un paso, y aprovechar la fecha, y creo que ya al momento de tener la política, pues ya vamos a tener esa sombría para mejor actuar en este tema, y nada más despedirme de todos los que están escuchando, y muchas gracias nuevamente, Mike, por el espacio, por todo el apoyo que se nos ha dado. Muchísimas gracias a ti, viceministro Juárez, por la oportunidad, por el tiempo y por sumar a este proceso. Y a toda Guatemala, en realidad, que está conectada. Fuera de las personas que están conectadas, hay grupos de personas. Ya me han notificado también, en el caso de República Dominicana, con el director ejecutivo Marizán, habían 30 personas en una presentación. En el caso de Guatemala también hay grupos similares que están reunidos, así que Guatemala está muy presente en este webinar. Muchísimas gracias, y seguimos trabajando para que este sea el año de las políticas de datos abiertos, ciertamente en Guatemala y en República Dominicana. Jaime, por favor, adelante, el micrófono es tuyo, puedes encender la cámara. Bien, solamente agradecer de nuevo a la persona de Mike y del Departamento de Gestión Pública Efectiva la oportunidad. Felicitar a todos los que han participado en este webinar, y también quiero concluir con esto, y es que es importante esta experiencia compartida. Yo entiendo que los países de Latinoamérica nos unen una serie de datos históricos, de costumbres, idioma en algunos casos, y a medida que nosotros nos unimos y compartimos las experiencias en materia de datos abiertos, nos fortalecemos. Así que gracias en este caso a Venezuela, a los técnicos que participaron, a Ania y a Silvana por compartir sus conocimientos, y a todos los amigos que nos han seguido, que han estado ahí con sus corazones y sus mentes atentas. Así que felicidades en este día a todos los que trabajamos datos abiertos, y esperamos que esto continúe creciendo, porque entendemos que eso va a fortalecer nuestras democracias y va a traer felicidad, satisfacción a nuestros ciudadanos. Gracias de nuevo. Muchas gracias, Jaime, y un saludo a todo el equipo reunido y a todos los colegas allí en la República Dominicana. Vamos a cerrar este webinario, de nuevo agradeciéndoles a los presentadores, agradeciendo a los participantes, 16 países inscritos. Solo recordarles que este webinar ha sido grabado, va a ser distribuido el video a todas las personas que han participado, así como las presentaciones, de lo cual también nos habían consultado. En el chat hay información valiosa de este intercambio, no solo por lo que nosotros pusimos, sino por lo que ustedes lograron intercambiar de experiencias en otros países, y las propias que Ania Calderón nos dejó en el chat
con los enlaces a recursos de la Carta. Así que todo esto hace parte de la documentación del webinar, que seguirá sumando a los recursos de conocimiento para impulsar estos temas de políticas de datos en la región. Gracias mil por compartir este primer webinar del ciclo de webinars del Día Internacional de Datos Abiertos, y sigamos impulsando el gobierno abierto en nuestros países. Ha sido un gusto. La plataforma quedará abierta por unos minutos para que ustedes puedan también ir sobre el chat y hacer las despedidas del caso. Muchísimas gracias. Que tengan muy buen día.